Hola, soy la doctora Yolanda Benito, soy doctora en psicología por la Universidad Holandesa de Nijmegen. Soy directora del Centro Psicológico Huerta del Rey, especializada en la atención del alumno superdotado, psicóloga especializada en psicología infanto-juvenil y neuropsicología. En esta ponencia os voy a hablar primero de lo que es un alumno superdotado, en segundo lugar, cuáles son sus características de desarrollo neuropsicológico o cognitivo que sirven para identificar a estos niños por parte de los padres y profesores. En el tercer punto vamos a ver los niños superdotados que tienen dificultades a la hora de la lectoescritura o que pueden tener dislexia a través de un caso en concreto. Y por último vamos a hablar sobre algunas propuestas de actividades creativas que utilizamos en el programa de enriquecimiento de este centro para alumnos superdotados. Como primer punto estaba comentando que vamos a hablar de lo que es un alumno superdotado. Existen muchas teorías sobre lo que es un alumno superdotado y también que existen muchas teorías sobre lo que es la inteligencia. Si bien hay un concepto que a nivel internacional está claramente consensuado, que es que estos alumnos tienen un CI en los test psicométricos por encima de 130 y que a nivel cognitivo superior está asociado a unas características, entre ellas la creatividad o la solución nueva a un problema que se puede dar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en robótica, en fotografía, en deportes, es decir, hay muchas formas de expresar lo que es la creatividad. Y otra de las características que se asocia a estos alumnos es la motivación por aprender, que también obviamente se puede dar en cualquier ámbito, no en referencia a lo que es el ámbito escolar, puesto que de hecho hay muchos alumnos que pueden llegar a tener fracaso escolar. Según la OMS, se entiende superdotación intelectual en el ámbito psicométrico aquel alumno que tiene un CI por encima de 130, hay un 2,2% de la población, 120 sería altas capacidades y la inteligencia normal es de 100. ¿Qué significa tener un nivel de inteligencia por encima de 130? Significa que estos alumnos tienen una forma de aprender diferente, es decir, aprenden de forma inductiva mediante preguntas y también un ritmo, aprenden de forma más rápida. Hay una cosa que es importante que quería dejar clara, y es que la inteligencia es democrática. Es decir, los niños superdotados se pueden dar en cualquier tipo de clase social y hay un concepto que creo que es importante destacar, que es el concepto estadístico de regresión a la media. Es decir, padres inteligentes pueden tener hijos normales y padres normales pueden tener hijos inteligentes, es decir, se puede dar en cualquier tipo de clase social. Otra cuestión importante es que muchas personas asocian la superdotación al éxito y también a la posibilidad de desarrollar talentos. Y esto es posible, pero no siempre es así. De hecho, muchos de estos alumnos tienen dificultades en el ámbito escolar, social o emocional. Es obvio, por ejemplo, porque cuando un niño entra en la escuela y es superdotado, se enfrenta a dos dificultades. Una en cuanto al aprendizaje, puesto que obviamente les van a enseñar cosas que ya sabe, por ejemplo, si entra con 4 años, con 3 años, pues ya puedes algunos saber hacer pequeñas sumas, por ejemplo, algunos haber iniciado la lectura, etc. Entonces, cuando entra al colegio no puede aprender, que es una de las cuestiones para que un niño va al colegio, y otra de las cuestiones es encontrar amigos con los que compartir juegos. Entonces se encuentran en dos situaciones que son complicadas. Por ejemplo, pues el caso de un crío que con 4 años pues quiere hablar en el recreo a sus amigos pues del universo y de las estrellas. Obviamente al rato va a estar más solo que la una. Luego, obviamente también va a hablar con la profesora y también pues le va a decir muy bien cielo, pero haz la tarea. Este niño posiblemente tenga un mal comportamiento en el colegio. Y por otra parte, el ámbito social y emocional a la hora de jugar tampoco le va a ser fácil. Y puedes encontrar comentarios como no me entienden, hablan como bebés, o escuela, menuda bobadorra, después de haber ido poco tiempo al colegio. Hay algunos niños que tienen un comportamiento muy negativo y son llevados al psicólogo, y otros lo que hacen es imitar, intentar acoplarse. Es más normal en las niñas, y esto hace que también tengan una ansiedad, un estrés que luego se ve reflejado en el ámbito familiar. Es decir, que las cosas no son tan fáciles. Y luego, obviamente, como durante los primeros años no tienen fracaso escolar, aunque sí bajo rendimiento, a veces los padres o profesores no lo toman mayor importancia si el niño se porta bien en clase y sus notas son buenas. Pero durante todos estos años de la primaria,
porque el problema suele aparecer más en la secundaria o en el bachiller, hay dos cuestiones que no están haciendo, y es hábitos de trabajo y motivación por aprender. Es decir, ni lo uno ni lo otro, es decir, van perdiendo motivación y no cogen hábitos. Cuando llegan a la secundaria, pues los hábitos no aparecen, pueden empezar a suspender, y esto pues trae unas consecuencias tanto en el ámbito de lo que ellos piensan que han dejado de ser, los que opinan de su familia que tienen que seguir siendo, y puede llegar a lo que se pretende como una indefensión aprendida, es decir, no me esfuerzo, así no fracaso y no saco malas notas, ¿no? Es decir, que estas características y necesidades educativas se vienen contempladas porque de hecho requieren una educación diferenciada. Estos alumnos requieren una educación diferenciada y de hecho en nuestro país desde el año 95 por decreto ley estos niños tienen ese tipo de posibilidades educativas. En este caso son alumnos de necesidades educativas especiales en un primer momento y ahora alumnos de necesidades de apoyo educativo en las legislaciones actuales. Y desde el año, como digo, desde el año 95. Y también desde el año 95 hasta la actualidad se habla de la necesidad de identificación temprana, puesto que, como hemos comentado, desde que entran en el colegio tienen dos dificultades, una en lo que tiene que ver con los aprendizajes y otras en lo que tiene que ver con las cuestiones sociales y emocionales. Pues, la identificación temprana es necesaria para adaptar las características de aprendizaje a sus necesidades y también para dar guía en cuanto al desarrollo social y emocional de estos alumnos, que tienen dos facetas, encontrar amigos y poder aprender. Y son unas cuestiones evidentemente importantes y significativas, ¿no? También es importante considerar que, al igual que en la discapacidad intelectual existen grados, hay diferentes niveles, en el campo de la superdotación también hay diferentes niveles, niños de 130 a más de 200 DCI. Y este desconocimiento de que hay diferentes niveles de inteligencia hace que las personas puedan tener una idea muy concreta de lo que es un alumno superdotado, puesto que cuando sale un alumno superdotado en la tele o en la televisión o en los programas, en los medios, son niños con 6 por encima de 170 o niños con niveles intelectuales muy por encima de lo que es el 130, ¿no? Por ejemplo, por encima de 170 hay uno de cada 290.000 niños. Entonces, bueno, estos niños son evidentemente llamativos. Pero la realidad es que los niños superdotados, la mayoría, el 85%, tiene un CI entre 130 y 145. Igualmente como el 85% de niños con discapacidad intelectual tiene un CI entre 70 y 55. ¿Qué ocurre? Pues cuando se dice a un padre que su hijo es superdotado, dice, pues no se parece nada al que yo vi en la tele. Obviamente cuando van a los colegios también ocurre lo mismo. Dices, bueno, pues tampoco, no sé, dirán que es superdotado, pero la idea que yo tengo, no. Y también el propio niño. Si me han dicho que es superdotado, a ver cómo consigo yo hacer eso que me han dicho, ¿no? Es un problema también el desconocimiento de que hay niveles de superdotación y que estos niveles marcan diferentes formas de entender y a la hora de educar y a la hora de entender también el desarrollo social y emocional. Y otra cuestión importante es que los niños superdotados también pueden tener algún trastorno asociado o dificultad asociada. Por ejemplo, niños superdotados, que es el tema que aquí nos ocupa, que pueden tener dislexia. Casos conocidos de la historia, por ejemplo, ese es el de Edison, que fue expulsado de la escuela por su dificultad para poder leer y escribir. Pero a mí el caso, que tal vez porque le he conocido más recientemente, que más me ha llamado la atención, fue el marido de Madame Curie, Pierre Curie, que los padres de Pierre Curie no iban al colegio porque, bueno, pues a la edad de 9 años solo era capaz de leer, pero no era capaz de escribir. Entonces, pues no le llevaron al colegio. Entonces, a esa edad, a los 9 años, calculó en un momento puntual cuánto tiempo iba a tardar en llegar la tormenta conforme al sonido o el trueno de la misma, ¿no? Del rayo. Entonces los padres se dieron cuenta de que a lo mejor no era tan poco inteligente como ellos pensaban. Y Pierre Curie se encargó de crear y diseñar todos los instrumentos que utilizó Marie Curie para realizar las investigaciones que llevaron a cabo a los premios que consiguieron la pareja, ¿no? La pareja Pierre y Marie Curie. Es decir, que es unas cuestiones que son significativas. Es decir, me gustaría destacar lo de la democracia,
de la inteligencia, que se da en todos tipos, el clase sociocultural. Obviamente, no identificarla en la forma temprana, los que más corren riesgos y los que más perjudicados van a ser son aquellos que estén en una clase determinada. Las niñas, que suelen adaptarse más a las exigencias y pasan más desapercibidas. Me gustaría destacar también estos niveles de inteligencia, porque luego de cara a la orientación no es lo mismo 130 que 160. Y me gustaría también destacar que estos niños pueden tener algún trastorno asociado, por ejemplo, dislexia, ¿no? Y yo creo que estos puntos son fundamentales para dar una introducción de entender un poco quiénes son estos alumnos y por qué desde el año 95, como digo, por decreto de ley, tienen que tener, o en el PAI están recogidos, una educación diferenciada o especial o ahora de apoyo educativo. Y por qué la importancia de identificación temprana. Y una vez llegado a este momento, daríamos por terminado el primero de los puntos que me gusta compartir con ustedes. El segundo punto que me gusta compartir y que ya he informado anteriormente es cómo los padres o los profesores pueden identificar algunas características cognitivas o neuropsicológicas o aprendizajes que tienen que ver con el desarrollo de estos niños. Esas características de aprendizaje se dan en todos los niños, en todos los países, igual que las características de aprendizaje por debajo de la discapacidad intelectual suelen ser comunes en los países, ¿no? En este caso hay una precocidad en el desarrollo. Por ejemplo, dicen la primera en el ámbito del lenguaje, dicen la primera palabra a los 6 meses, cuando lo habitual es a los 10, o son capaces de mantener una conversación entre los 18 y los 24 meses. Otra característica, por ejemplo, es en cuanto al desarrollo motor. Desde el primer día sostienen la cabeza algunos de ellos y pueden caminar sin apoyo a los 9 meses. Otra característica que tiene que ver con el desarrollo es el desarrollo de lo que son el tema de la lectura o la escritura, y es la precocidad en estos ámbitos. Pero no aprenden porque tú les enseñas las letras y les incites a ellos, sino aprenden porque ellos preguntan qué pone aquí, aprenden a través de los logotipos y a través de ahí luego aprenden el abecedario. Y también preguntan por los números, los ascensores, las matrículas. Es una enseñanza a través de preguntas, no es porque alguien les prepare para aprender. Y también el concepto del tiempo, suelen aprender a manejar el reloj en el sistema analógico aproximadamente a los 5 años, que son otra de las características. O también el concepto que tiene que ver con el aprendizaje del cálculo de los números, pues contar hasta 10, pues suele ser a los 2 años y medio, pero es fundamentalmente por medio de preguntas. Pero lo más importante y lo más significativo en cuanto al desarrollo de percibir por parte de la familia es que los padres se dan cuenta del razonamiento, las preguntas, es decir, cómo preguntan y qué preguntan. Es decir, a los 2 años y medio, ¿por qué cambian las hojas de color? Es decir, no es una pregunta que haga un niño de mayor edad, sino es una pregunta que se plantea a esa edad. ¿Dónde van los que se mueren? A los 4 años. O, por ejemplo, a la hora de decir qué es un héroe, cuando tú le preguntas qué es un héroe a un niño y te dice alguien que salva a otros, pero ellos se lo reconocen. El tema de la muerte les preocupa a partir de los 3 años de edad. De hecho, una familia, a un niño de 6 años, como estaba tan angustiado por el tema de la muerte, él le dijo, mira, no te preocupes, que existe eso de la reencarnación. Y este niño dijo, sí, al rato de pensarlo. Pero después de la última, o por ejemplo, yo pregunté a un niño en concreto que qué significa inapreciable. Y dijo, algo que no se aprecia. Dije yo, pero bueno, por ejemplo, ¿qué cosa no se aprecia? Y dijo él, la nada, porque la nada no es nada. O qué es desaparecer, dejar de existir. Tal vez eso sea lo más significativo. Pero a nivel científico hay algunos aprendizajes que tienen evidencia empírica. Por ejemplo, si un niño aprende los colores con 18 meses, existe un 84% de probabilidades de que ese niño pueda requerir una educación diferenciada. Entonces, ese niño hay que hacer una evaluación psicológica. Otro de los aprendizajes con evidencia empírica es hacer un rompecabezas de 20 piezas a los 2 años y medio. Es decir, si un niño hace un rompecabezas a los 2 años y medio de 20 piezas, existe una probabilidad del 84% de que requiera una educación diferente
por ser un alumno con superación intelectual. Otra característica que tiene evidencia empírica es que si sabe el abecedario a los 2 años y medio y cuenta hasta 10 a los 2 años y medio, esas dos conductas juntas, la probabilidad es del 84% que requiere una educación especial. En la lectura precoz también, por ejemplo, el que un niño lea sin silabear a los 4 años es una probabilidad del 84% de que pueda requerir una educación especial o diferente. Entonces, niños hay que llevarles a cabo una evaluación diagnóstica para ver qué educación requiere. Estas serían algunas formas de observación por parte de los padres y también de los profesores. Pero los padres sí se dan cuenta de este tipo de conductas porque dicen, pero los padres no se fijan. Digo, sí se fijan porque lo comparan con otros hijos o con otras familias, otros amigos y le llaman mucho la atención. Es decir, saber escolares con 18 meses, pues luego se dan cuenta que no es lo que hacen muchos niños y se les queda grabado este tipo de observaciones. Es decir, que sí son bastante coherentes en cuanto a lo que aprecian. Más los padres en edades tempranas que los profesores, porque en el colegio a veces no se aprecia, puesto que hacen lo que les dicen, es decir, no leen porque nadie les manda a leer o nadie les manda a hacer suma, entonces no la realizan. Entonces son más en el ámbito familiar cuando se aprecia la identificación temprana. Y esto habríamos concluido, como os comentaba, el segundo bloque. Hemos hecho un primer bloque que es quiénes son estos alumnos, un segundo bloque que es cómo pueden ser identificados a través de algunos comportamientos, conductas o desarrollo cognitivo. Y ahora pasaríamos al tercer punto, que es el que creo que es más significativo, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, que es algo que vamos a centrarnos ahora. En este momento sí que hay buenas cuestiones que hemos hablado de la lectura, como hemos dicho en la introducción, que hay que tener en cuenta, y es diferenciar el desarrollo cognitivo del desarrollo social y emocional y sus desincronías. Como habíamos expuesto anteriormente en la pequeña introducción, el pequeño resumen que tenéis, pues unas cuestiones lo que ellos pueden entender y otras a nivel cognitivo y otra cuestión lo que ellos pueden poder asimilar a nivel de desarrollo social y emocional. Entonces, sus lecturas o sus temas de intereses pueden ser muy distintos, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les puede interesar a una edad, como decíamos, de 7 años la Guerra Mundial, pero no es propio, no es bueno que lean libros de adultos sobre la Guerra Mundial, sino que tienen que tener libros adaptados, puesto que a nivel cognitivo sí lo saben llevar, pero no a nivel social y emocional. Entonces hay que tener cuidado que una cuestión es lo que es capaz de entender y otra cuestión es lo que a nivel social y emocional pueden asimilar, que no es lo mismo. Esto en cuanto a la desincronía. Pero me gustaría centrarme, y en un caso muy concreto, de dislexia, ¿no? Niño superdotado con dislexia. Es un caso que le tuve el viernes pasado y es tal cual. Este niño tiene 5 años 9 meses, la edad mental es de 9 años 4 meses, su CI es de 174 de CI y es un niño con dislexia. ¿Qué ocurre? Que no es capaz de asociar la grafía con las letras y tampoco es capaz de escribir los números correctamente. Y evidentemente, si todo es oral, es brillante y puede aprender todo lo que sea. ¿Y qué tiene que ver eso que os he dicho que tiene una edad de 9 años y 4 meses? Quiere decir que este niño es capaz de aprender todo aquello que se enseña a un niño de cuarto de primaria, es decir, y además sus intereses van por ahí, por el universo, por cómo funciona el cuerpo humano. Todo lo que se le enseña a nivel oral es capaz de aprenderlo y todo lo que tiene que responder a nivel oral es capaz de decirlo, pero no es capaz de leer y no es capaz de escribir. Es decir, aunque hemos hablado de la lectura precoz, algunos de ellos no ocurre así. ¿Qué ocurre? Pues que en el colegio su comportamiento desde que entró es negativo. Para que tengáis idea, el año pasado le castigaban con frecuencia y le mandaban a clases de tercero infantil, estaba en segunda infantil de castigo. Este año, aparte de quedarse muchas veces sin recreo, porque no hace las fichas y tiene mal comportamiento y un comportamiento muy agresivo, este año le sacan al pasillo e incluso le han hablado a los padres de hacer un expediente en tercero de infantil, ¿no? Llega a casa y dice cosas como voy a destruir el colegio, soy malo,
soy tonto, es decir, que su idea sobre sí mismo es muy negativa. La agresividad en el colegio es terrible y en casa también. Se encuentra con un hándicap muy complicado. ¿Y cómo atender a este niño? Aquí es una cuestión que, como os digo, creo que resume todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Por qué es importante la identificación temprana? ¿Por qué es importante una educación especial? Y luego tocaríamos un aspecto, y es que para poder atender a este niño hay que saber hacer un diagnóstico preciso, claro, amplio, para tener una posibilidad de una propuesta eficaz para él. Si no tuviéramos en cuenta este diagnóstico, podríamos posiblemente hacer unas orientaciones a la familia o al colegio que no son las adecuadas para su desarrollo. Por ejemplo, en este caso, aunque no sabe leer y no sabe escribir, pero dado su nivel intelectual, se ha orientado a que sea adelantado un curso, es decir, que para el año que viene se compacte o se realice primero y segundo educación primaria. ¿Por qué? Porque la dislexia va a permanecer durante mucho tiempo y se puede trabajar la dislexia tanto en primero como en segundo como en tercero. Y el niño requiere aprendizajes que le motiven y que realmente sean significativos. ¿Por qué hemos podido tener en cuenta esto? Porque tenemos una precisión en cuanto a su capacidad intelectual. Hemos dicho que su capacidad intelectual era 174 de CI. Todo lo que sea oral lo reproduce y todo lo que se lo diga a nivel oral lo puede hacer. Hay medios alternativos para poder, por ejemplo, puede desarrollar su posibilidad de trabajo, ¿no? Como ordenador o a través de manejar material visual o escucha, o darle más tiempo mientras que puede trabajar con logopeda para mejorar sus aprendizajes instrumentales. Obviamente, tal vez lo que yo he visto muchos niños a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando, son muchos años, ¿no? Pero jamás había visto una escala de conducta del VAS como esta que tengo aquí delante, que me gustaría que observarais. Lo fundamental que podéis ver, este niño tiene un comportamiento muy agresivo con los compañeros porque no se entiende para jugar. Cuando sale fuera del colegio no tiene problemas. Tiende a jugar con niños más mayores, porque suelen estar mejor con niños más mayores a la hora del juego, a nivel social y a nivel emocional. De hecho, una de las cuestiones que sabemos que mejora en cuanto a un niño soportado se acelera o se pasa de curso es en el ámbito social y emocional. Es decir, no es porque vayan más deprisa, sino fundamentalmente porque a nivel social y emocional están mejor. Además, este crío es de marzo, es de los niños más mayores de su clase. Es decir, que en el ámbito escolar, aunque lo que establece los manuales es que solo se aceleren los niños que tengan un nivel de lectura y escritura conforme al curso al que van a pasar, en este caso, teniendo en cuenta su nivel intelectual, pues se propone que sí que sea acelerado y se tenga en cuenta su dificultad a la hora de los aprendizajes instrumentales, la lectura y la escritura. Es decir, no es capaz de responder la grafía ni de hacer los números. Si tú tienes un problema y se lo planteas a nivel oral, lo resuelve. Pero si le pones una cuenta en un papel de 7 menos 5, se confunde. Dice 3. Es decir, todo lo que es el ámbito de la lectura, la escritura, pues no es capaz de desarrollarlo. En el ámbito familiar, los padres, fijaros si se dieron cuenta que el niño estaba mal, que el primer año, cuando acabó primero infantil, ya le llevaron al psicólogo para ayudarle un poco a la adaptación, porque en el colegio no se adaptaba, no presentaba conductas negativas en el plano familiar, sino en el plano solamente escolar. Y como digo, fuera del colegio se relacionaba bien con los niños, aunque tendía a jugar con niños más mayores que él. En el colegio su autoestima es muy negativa y se ve muy mal. Y como os comentaba, a lo largo de todos mis años de experiencia trabajando, no había visto una escala de conducta que rellenara una tutora donde los centiles de 1 a 99 de depresión fuera 98 o de ansiedad fuera 98, ¿no? Y a nivel de conducta, si luego las podéis ver con detenimiento, ¿no? Hay que tratar en el ámbito también fuera del colegio y apoyar a nivel logopeda y también a la familia de orientación de cómo ayudarles, ¿no? Y creo que es de esta forma, es decir, haciendo una evaluación diagnóstica con pruebas claves que midan con precisión la capacidad intelectual, por ejemplo, el Stanford Binet,
que tengas un conocimiento de su desarrollo a través de los padres, que tengas un conocimiento del colegio, que puedes ampliar o tener una amplia valoración, pues como os digo, se puede hacer un diagnóstico preciso y una intervención eficaz. Si no tenemos en cuenta y podemos, por ejemplo, pedir a este niño que es superdotado y no medimos el grado bien, y si le pedimos que tenga un rendimiento, no lo va a tener, si este niño no tiene un rendimiento. Por eso os decía en un principio que una cosa es capacidad y otra cosa es rendimiento. Creo que es un caso claro para que podamos diferenciar la importancia de la identificación temprana y, en este caso, las dificultades de la lectura y la escritura que también se pueden en estos niños y lo que esto conlleva a edades tempranas. Como os decía, aparte de lo que estamos comentando, los niños con dislexia de desarrollo, como es este caso, normalmente cuando llegan a la adolescencia o antes pueden tener buena comprensión lectora, pero de adultos es muy probable que sigan cometiendo muchas faltas de ortografía y también que su lectura no sea fluida. ¿Por qué cometen falta de ortografía? Aunque luego lean y tengan una buena comprensión lectora. Y es una cuestión bastante clara, además que muchos padres y muchos profesores comentan. Dicen, ¿por qué es posible que ponga aquí había con H aquí abajo, había sin H y aquí lo pongan a lo mejor de otra manera, aún en copia? Y normalmente se le dice a los niños, tanto por padres como profesores, es que no te fijas, ¿no? Y yo le digo a los padres y también a los profesores, bueno, pues hágalo usted sin fijarse, ponga aquí había sin H, luego aquí había con H. Digo, si pueden, háganlo, ¿no? Entonces, obviamente eso no puede, es decir, tiene que salirte de forma automática. Parece que tiene que ver con una cuestión del cerebro, que es el que automatiza los aprendizajes, ¿no? Y esto nos lleva a poder concluir con lo que vamos a saber de por qué pueden aprender a escribir antes que aprender a leer. Cuando los padres dicen al niño en concreto, léelo y repásalo, el niño sí que se da cuenta que está mal escrito. Ah, es verdad, me he confundido. Entonces los padres siguen diciendo, ah, es que no te fijas. Pero no es verdad, porque en la segunda vez cuando leen, lo hacen a través de la memoria visual. Y cuando escriben, lo hacen del ámbito visomotor, que va unido al lenguaje. Entonces son dos procesos cerebrales diferentes. Y eso también explica por qué los niños superdotados pueden leer algunos antes, pueden escribir algunos antes que lo que es leer. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando escriben, por ejemplo, tú puedes decir a un niño, escribe mesa, y escribe mesa, o escribe ventana, y escribe ventana. Además te preguntas si con B o con V, encima, con 4 años, pero no sabe leer. ¿Cómo es posible? Y dices, qué raro, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es porque ellos están haciéndolo desde lo ven como una imagen, como un color, como una parte del cuerpo, entonces como dibujar. Y de hecho siempre que un niño superdotado aprende a escribir, siempre lo hace en mayúsculas, con palotes, porque es como un dibujo, entonces dibujan la palabra. Y es por esa razón, porque está haciendo mediante memoria visual, no a través de la ruta fonológica, que es unir un sonido con su correspondiente fonema, con el grafema, ¿no? Y es por la cuestión, algunos alumnos superdotados son capaces de escribir antes que leer, y os digo, también a esa misma edad se interesan por la ortografía, es muy curioso, ¿no? Y este sería el tercero de los bloques. Hemos empezado con el primero de los bloques, que era quiénes son estos alumnos. Un segundo bloque que hemos planteado es cómo se puede identificar. Un tercer bloque, que es cómo algún alumno superdotado puede tener dislexia y qué significa, no un caso, y nos hemos basado en un caso real, que creo que es significativo para dar a entender la importancia no solo de identificación temprana, sino de una buena evaluación diagnóstica precisa que dé posibilidad de una intervención eficaz, porque hay que tener muchas cuestiones en cuenta. Y luego una cuestión que sí que nos había llenado de curiosidad hasta mucho tiempo, es decir, ¿cómo es posible que pueden escribir si no saben leer? Y ahora entraríamos en el último punto, que sería el último punto que hemos hablado, el punto 4. Nuestro centro psicológico del Huerta del Rey lleva un programa educativo de enriquecimiento curricular para alumnos superdotados ya desde hace muchos años, más de 25 años, y obviamente trabajamos la creatividad, ¿no? Y obviamente trabajamos la creatividad, por ejemplo, en la escritura. Lo hemos hecho de muchas formas para la estimulación de la creatividad en la escritura en estos alumnos, ¿no? Tanto a través de monólogos, que les suele gustar mucho, normalmente los hacen los grupos de mayor edad, entre los 13 y 18 años,
guiones para doblajes de películas, esto les gusta mucho, lo hacen bastante para varias edades, a partir de los 9 años, creación de cómic a través de un programa informático, esto lo hacen niños más pequeños, de 8 o 9 años, y también, por ejemplo, pues la muestra de cuentos, crean cuentos o historias, o anuncios publicitarios para de radio para una empresa que previamente han creado, ¿no? Cómo se harían, y otras muchas observaciones, fichas de creatividad escrita, pero vamos que es un ámbito que entendemos que siempre es muy bueno estimular y desde luego nosotros así lo hacemos. Me gustaría despedirme dando las gracias a Supertec Creo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora, que me da la posibilidad de compartir con todos ustedes las necesidades educativas de estos alumnos que a veces pues, en algún momento pueden haber sido no olvidadas o pensar que no requieren una educación determinada. Gracias.